Hola, buenas noches, bienvenidos a este live. Hoy vamos a estar hablando de la espiritualidad y vamos a invitar a mi amiga Maureen Gutiérrez. Ella nos acompañará desde México. Ella es coach de vida y espiritual. Así que le vamos a enviar ahorita la solicitud a mi amiga. Estamos esperando a mi amiga, no se vayan a perder este live. Bienvenidos a todos. Pues ya se está conectando nuestra queridísima Maureen Gutiérrez. Ella es coach de vida y espiritual. Y ella nos acompaña desde México. Hoy vamos a estar hablando sobre la espiritualidad y cómo implementarla en día a día. Hola, hola Maureen, bienvenida. Un abrazo, bienvenida, bienvenida. Pues mientras algo le pasa al internet de mi amiga, ella es coach de vida y espiritual y vamos a estar hablando sobre la espiritualidad. Y nos pueden hacer sus preguntas sobre la espiritualidad. ¿Qué es para ustedes la espiritualidad? Para mí, la espiritualidad es eh, tener como que un despertar, tener un despertar de conciencia, tener un despertar de conciencia y ver las cosas totalmente diferentes de como las veía antes. Así que nuestra amiga nos los va a explicar muchísimo mejor. Hola, Hola, bienvenida, hola, ¿cómo Maureen. estás, Rosita? A todos los que están conectándose. Sí, bienvenidos a todos. Un gusto que estés con nosotros, Maureen. Bienvenidos a todos. Ok, ¿cómo saber si somos espirituales? Ok, bienvenida, Maureen. Mira, ya tenemos preguntas. Sí, Si ya te vi. presentas, aunque ya dije que estás acompañándonos desde México y que eres coach de vida y espiritual. Pero preséntate y aquí ya nos hicieron una pregunta y es, ¿cómo saber si soy espiritual? Ok, claro que sí. Gracias, Rosita, antes que nada por la invitación. Es un gusto compartir contigo. Y bueno, antes de presentarme, les quiero hacer esa pregunta precisamente. Para ustedes, ¿qué es ser espiritual, no? Entonces, lo que van comentando, me presento nuevamente. Soy Maureen Gutiérrez Pérez, coach de vida y espiritual. También soy cantante, esposa, madre y, bueno, enfocada precisamente en ayudar y apoyar a las personas. Algo pasa con el internet.
Saludos también para ustedes. Gracias por acompañarnos. Wow, se desconectó nuevamente. Vamos a intentarlo. No nos vamos a dar por vencida, pues hoy todos vamos a enterarnos qué es ser espiritual, cómo implementarlo en nuestra vida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es un gusto que estés con nosotros y que Aquí estoy. decía pues que no nos vamos a dar por vencida, pero que hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante, ya que es pues para mí como un despertar de conciencia. Ahora sí continúa. Así es, bueno. Les estaba yo preguntando y platicando que qué piensan ustedes que es ser espiritual, porque hay muchos mitos sobre este tema. Y el principal mito es que pensamos que ser espiritual va relacionado con una religión. Y para quitar ese mito, ser espiritual es conectarte con tu propia divinidad y con tu propia esencia. ¿Para qué? Para lograr esa paz, esa plenitud y ese bienestar. Ajá, entonces, quitarnos esa idea de que ser espiritual es profesar una religión, seguir alguna doctrina en especial, eso no es. Entonces, bueno, para ser espiritual, para empezar a entender qué necesitamos nosotros para llegar a ese estado de conciencia y encontrar ese despertar espiritual, debemos empezar por agradecer, por aprender y por disfrutar lo que nos pasa en la vida. Como tú sabes, Rosita, muchas veces vivimos en la queja, vivimos en el victimismo, y eso en lugar de generarnos una paz o una tranquilidad, pues precisamente nos genera todo lo contrario. Entonces, uno de los principios para encontrar esa espiritualidad es agradecer, aceptar y disfrutar lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, lo que necesitamos encontrar para lograr nuestros objetivos. Uh-huh. Sí, yo creo que cuando todavía no hemos tenido ese despertar de conciencia o esa conexión con ese ser supremo, es eh, querer ayudar a los demás, siempre estar buscando en otro lugar, porque es una búsqueda constante para llegar a ese yo mismo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y que es en realidad cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, es esa conexión con ese ser supremo. Yo te lo digo Así así es. porque Y fue precisamente así como tocando yo lo esa parte, experimenté. sigue, sigue. Que fue así como yo lo experimenté. O sea, hoy te puedo decir que sí he tenido un despertar de conciencia porque ya no veo las cosas como las veía antes, ya no me quejo como me quejaba antes, no le echo las culpas a los demás como antes, ¿verdad? Ahora creo que las cosas que me pasaron para mi bien, que todo fue un entrenamiento para, para ser más fuerte, eh, para tener esa armonía, como tú decías, para tener esa paz, para en realidad ahora sí enfocarme a lo que vine a hacer en esta vida, porque cada uno tenemos una historia que cumplir en esta vida. Así es, y fíjate que se va enlazando todo esto. Y otro punto importante de la espiritualidad es esa conciencia y esa responsabilidad de nosotros mismos para poder tener en sintonía nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros sentimientos para que esa divinidad que yo le llamo también niño interior esté conectada con ese ser supremo, con el universo, y entonces podamos esa energía poderla plasmar en cada acción y en cada situación que realicemos. Y ese
creo que para mí la base para ser espiritual es conectarte con tu niño interior también. ¿Por qué? Porque ese niño interior, esa parte pequeñita guardada dentro de cada uno de nosotros, que tiene esos programas, ya sea para actuar de una forma, para decidir de una u otra forma también, y eso es lo que nos va a como que a dirigir. Entonces, cuando tenemos esa relación con nuestro niño interior ya sana, ya bien establecida, podemos llegar a ese estado de conciencia más elevado, que todos podemos llegar a ese estado, y empezar a disfrutar la vida, a empezar a, a no estar en la queja, a no estar en el que el otro me hizo, en no estar en el victimismo, en el que todo me pasa a mí, todo me sucede y todos son culpables menos yo. Entonces, esa responsabilidad de empezar a sanar nuestro niño interior nos va a dar esa pauta para ser más espirituales. Y ese ser más espiritual es conocerte a ti mismo, poder, como les decía, conjuntar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones hacia nuestro bien. Y eso es muy importante, tener esa conexión, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si eso no está en esa conexión, no vamos a vibrar como que en esa misma energía, porque vamos a estar pensando una cosa y nuestras emociones van a ser otra, ¿verdad? O nuestros... No, por favor. Sí, está descongelada. Ya, ahí. Mira, yo te tengo ciertas preguntas que creo que es para, ojalá nos ayuden. No, nos van a ayudar como que a saber, como que el proceso de esta elevación de conciencia. Mira, ¿tú crees que para tener un despertar espiritual, una persona tiene que tocar fondo? Sí y no, porque hay personas que sí necesitan tocar ese fondo para despertar. Y hay personas que con alguna circunstancia no tan fuerte encuentran también ese despertar. Entonces, más bien es de cada. Te congelaste, mi Maureen. Vamos a intentar mandarles nuevamente la solicitud. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que para tener un despertar espiritual hay que tocar fondo? Ahí estoy. Ahí está. Bueno, Perdón, te decía que hay personas que a lo mejor sí necesitan llegar a ese punto tan fuerte para poder despertar y hay otras que a lo mejor con una lectura, con una película, algo les hace ese clic y empiezan a despertar. pues a mí me pasó este despertar de conciencia, sí, en un momento de dolor. Por eso quise hacerte la pregunta, porque en realidad cuando yo pasé por este dolor, fue allí cuando comprendí que yo había hecho cosas como desde yo, o sea, sin la fuerza. Yo perdí mi fuerza, así, yo literal pensé que me iba a morir. Yo decía que ya no podía más, que para mí no había otro camino. Pero de pronto, vi un video
donde decía, si tú supieras el valor que tú tienes delante de Dios, no estuvieras así. Y eso me hizo clic. Fue ese momento donde me llegó ese despertar y yo dije, tiene razón. Si yo soy una hija de Dios, ¿por qué tengo tanto miedo? Porque yo tenía mucho miedo. En ese momento, yo dije que ya no iba a luchar con mi fuerza, sino que iba a dejar que fuera Él el que luchara por mí. Y así, literal, sentí que todo el peso se fue de mí y como que las fuerzas se renovaron en mí. No sé si tú hayas experimentado esto o alguna persona que nos esté escuchando ha experimentado esto, pero fue así como yo lo experimenté y comencé a ver las cosas totalmente diferentes. Yo creo que todos en cierto punto pasamos por esa mentalidad de no puedo, me es difícil. Y cuando encontramos esa conexión con ese ser supremo, cuando dejamos que fluya, ¿no? Y dejamos ese peso en manos de esa divinidad, realmente empezamos a construirnos, empezamos también a crear nuestro propio poder, porque somos seres perfectos, somos seres eh, también poderosos. Entonces, a veces también creo que es algo que hemos aprendido, que nos han hecho creer que pues nosotros somos menos de ese ser supremo, ¿no? Y finalmente estamos creados para también nosotros crear nuestra propia realidad y sentirnos poderosos, sentirnos fuertes, sentirnos, esa palabra que dijiste me daba miedo, pero cuando lo solté, se fue. Y realmente es así. A veces pareciera que son palabras, pero cuando realmente lo haces con esa energía y con esa devoción de querer soltar y dejar en manos de ese ser supremo las cosas, fluye totalmente y tú también te empiezas a elevar en esa conciencia y en esa energía. Sí, y ahora puedo decir que tengo más confianza. Confianza que si es que me llegase a pasar algo igual, creo que no sentiría lo mismo. Creo que estaría preparada para tomar otras decisiones, para controlar mis emociones, ¿verdad? Ya no tendría el mismo miedo, no actuaría así, no le diría a la persona que me lastime o que me haga daño que tiene la culpa, sino que aprendería de lo que pasó. Claro, y es lo que les decía, ¿no? Finalmente, llegar a ese estado de conciencia es aprender y aplicar todas esas cuestiones, esas cosas que nos pasan para poder llegar a ese estado de conciencia que finalmente nos va a dar más bienestar, más plenitud, más paz y no vamos a estar en una lucha con los demás o hasta con nosotros mismos, ¿no? Simplemente ya vamos a dejarnos fluir y precisamente también creo que la divinidad hace que el amor se expanda todavía más en nosotros mismos. Y al empezar a expandir ese amor en nosotros, se lo podemos proyectar a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, obviamente nuestra energía se eleva, nuestra conciencia se eleva y podemos lograr hacer muchísimas cosas porque ya estamos enfocados en algo, no estamos ya dispersos en cosas que no nos van a sumar en nada. Sí, yo creo que muchos de nosotros no, no creemos o no aceptamos que nosotros también somos seres divinos, que nosotros realmente somos seres divinos, que estamos en esta tierra viviendo esta vida terrenal, pero somos seres espirituales. Y yo creo que esa es una parte que no se habla o no la entendemos, porque yo no la entendía, que ahora lo entiendo, que soy un ser espiritual. Y Jesús lo dice, ustedes son luz del mundo. Y yo me quedaba sorprendida cuando decían, ustedes son la luz del mundo. Y yo decía, sí, es verdad, nosotros somos la luz del mundo. Y muchas veces no lo aceptamos así, no nos vemos así, como seres valiosos.
Así es bien importante que, por ejemplo, ahora las generaciones nuevas, desde chiquitos les inculquemos esa forma de pensar, porque habemos muchos que crecimos con la idea de que pues nosotros no somos gran cosa o no podemos hacer ciertas cosas, ciertas formas, y eso nos va limitando. Y cuando ya empezamos a cambiar nuestra mentalidad y de verdad nos sentimos divinos y creadores y poderosos, bueno, el mundo cambia totalmente, ¿no? Ok. Esta es otra pregunta. ¿Es fácil desanimarnos cuando no somos espirituales? Puede que sí, porque creo yo que esa parte fundamental de ser espiritual también es conocerte, escucharte y autoconocerte. Cuando no tienes esas herramientas, es fácil pues que te desmotives, que te desanimes, que no le veas el sentido a las cosas. Entonces, sí, también creo que es importante empezar a trabajar en nosotros mismos, que igual es algo que no nos enseñaron y que ahora debemos aprender, el autoconocernos, el saber qué es lo que a mí me hace bien, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Primero pensar en nosotros, después en los demás, que es algo que nos han enseñado al revés, primero los demás y luego tú, ¿no? Entonces empezar a trabajar en nosotros mismos, buscar esas herramientas que nos ayuden a crecer como seres, nos va a ayudar a poder seguir con ese camino hacia la espiritualidad. Y me refiero a caminar a ese camino de espiritualidad porque para, para todos ser espiritual puede ser algo diferente, ¿no? A lo Exacto. mejor para una persona ser espiritual es conectarse en una meditación y para otra persona es conectarse con la naturaleza, ¿no? Entonces, también ahí en ese camino, cada quien encuentra su manera de ser espiritual. Por eso es lo que yo les decía al principio. Ser espiritual no tiene nada que ver con una religión, sino más bien es buscar una relación con tu esencia, con tu propio ser, para que identifiques qué es lo que te hace bien a ti. Estando bien tú, puedes dárselo a los demás. Sí, tienes razón. Sabes que yo he sido creyente desde los 15 años, católica, y muy curiosa cuando yo caí en este dolor, ¿verdad? Yo culpé mucho a Dios, yo cuestioné a Dios y le dije que me había abandonado, que no estaba conmigo, ¿verdad? Pero era porque, ¿por qué? Porque yo me había hecho como que la idea de que voy a misa todos los domingos, yo comulgo, yo hago el rosario, eso era espiritualidad, pero no. O sea, allí yo recién vine a entender que la espiritualidad es esa conexión, es esa relación con Dios, que cuando tú te abandonas en Él, y tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Que muchas veces decimos, sí, soy religioso o soy espiritual, pero le va a pasar lo mismo que a mí, que yo pensaba pues que con hacer el rosario y ir a misa ya era como que esa relación o esa conexión bien con Dios, y no es así. Es importante, por lo menos para mí, hacer el rosario, es importante ir a misa, es importante comulgar, pero es importante tener esa intimidad con Dios. Es importante tener esa intimidad con Dios. Cuando tú tienes esa relación con Dios, sabes que en los momentos más difíciles de tu vida, Dios no te va a abandonar. Y va a estar ahí. Y en realidad Él estuvo conmigo todo el tiempo. Lo que pasa es que yo no lo había sentido. Yo realmente me enfocaba en el dolor, pero no en esa conexión con Él, que Él estaba conmigo y que todo iba a estar bien. Claro, y es que igual a mí me pasó, yo también crecí en familia católica y después, no sé, como en la adolescencia, fuimos cristianos y a mí no me dejó ni un buen sabor de boca ninguna de las dos, porque eran
puro miedo, era el temor a Dios, o sea, cosas que no me sentía yo a gusto, ¿no? Entonces cuando empecé a decir, bueno, es que si yo puedo tener una relación íntima con Dios, lo demás ya es decisión de cada persona, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, decía, puedo ir a la iglesia, puedo ir a lo mejor a rezar, puedo hacer, pero mi relación con Dios es otra cosa. Ujú. Para mí, orar con Él, hablar con Él, eh, disfrutar, como dices, esa intimidad, solamente tú y Él. Y en este caso, bueno, nos referimos a Dios, pero hay gente que a lo mejor lo manifiesta como universo, ¿no? Pero saber que está ese ser supremo y saber que tú eres su creación y que te hizo perfecto y te hizo fuerte para todo lo que vives aquí y empiezas a hacer conciencia, esos miedos, esos temores, esas circunstancias, ya no las ves tan malas como antes, ¿no? Ya les ves otro sentido, les ves que hay un aprendizaje, ves que por algo pasan las cosas, que tiene un para qué lo que está sucediendo. Entonces, encontrar esa conexión, esa relación con el Ser Supremo, contigo mismo, te va a llevar y te va a dar muchísimos buenos resultados porque precisamente es encontrar esa energía que todos poseemos y que nos va a hacer brillar y nos va a hacer eh, disfrutar lo que tenemos en la vida. Así es. Otra pregunta es, ¿ser espiritual es tener mucha fe? Yo creo que sí. Y es fe, primero, en Dios, en mi caso, ¿no? Dios, y también fe en ti, porque esa fe que tienes en ti es la que te va a impulsar a lograr lo que tú quieres, ¿no? A encontrar ese para qué de tu vida, ese propósito de tu vida, encontrar el sentido de lo que estás haciendo o de lo que ya no quieres hacer, ¿no? A veces también nos han hecho creer que tienes que hacer lo que dijiste que tenías que hacer, pero llega un momento en que a lo mejor terminó su momento, terminó su tiempo y necesito hacer otra cosa. Entonces, tener fe en ti misma, en escucharte, en hacerle caso a esa voz interior, creo que es muy importante para llegar a ser espiritual. Esa fe como que sería uno de los pilares más importantes, porque sin fe, pues no tendríamos a lo mejor la esperanza de algo o la ilusión de algo. Entonces sí creo para mí sí es fundamental. Ok, vamos a leer a ver si nos ha escrito algo o si no tienen preguntas para nosotros. Hola chicas, hola. Se unió, saludito chicas. Dice, y nuestro cuerpo mostrará, y dice, y nuestro cuerpo mostrará otra. No entendí la palabra. Y nuestro cuerpo mostrará otra. Otra que ahorita que nos explique para Ajá. saber de qué habla, ¿no? Hola chicas, hola, saludos chicas, saludos. Bueno, nos gustaría que nos hagan preguntas para saber pues qué piensan ustedes de la espiritualidad, porque como decía Maureen, hay muchos mitos sobre sobre la espiritualidad. Unos piensan muy diferentes. Por ejemplo, antes yo pensaba diferente, pues ahora pienso que la espiritualidad es una conexión con Dios, es una elevación de conciencia, es un despertar, es ver las cosas totalmente diferentes. Eso es para mí ahora una espiritualidad. O sea, es como reconocer que soy valiosa, que soy importante, que soy, que yo soy luz para el mundo porque Dios nos hizo a imagen y semejanza a Él. Y Él dice que nosotros haremos mejores cosas con nuestras manos.
ustedes harán mejores cosas que yo. Así dice, ustedes harán mejores cosas que yo. Y eso debe hacer un clic en nosotros, que nosotros podremos hacer lo que realmente venimos a hacer en esta vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Así es, Rosita. Y bueno, tengo aquí unos tips para saber si son o estás en un despertar espiritual. ¿Quieren Ok, saberlo? Sí, claro que que nos pongan sí. en los comentarios si Sí, quieren saber. sí. ¿Por qué? ¿Por qué este despertar espiritual? Este despertar espiritual no se da siempre del todo. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes momentos, diferentes tiempos y habemos quienes podemos despertar así de la noche a la mañana y hay quien va poco a poco, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno sea más espiritual que otro. Simplemente cada quien lo va adoptando de acuerdo también a su ser, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas cositas en las que ustedes pueden identificarse si sí están entrando a ese despertar espiritual, si ya están en ese despertar espiritual o si van en el camino hacia ese despertar espiritual. Acá ya nos pusieron que sí quieren saber. Ok, está bien. Entonces Dale, dale. vamos a empezar. El primero sería agradecer lo que sucede, ¿no? Cuando ya somos conciencia y agradecemos lo que pasa, ya empezamos a despertar esa conciencia. Uh-huh. El otro sería aceptar y disfrutar la vida, cuando también ya estamos en ese disfrute de lo más mínimo, ¿no? A lo mejor de que pasó un pajarito, de que salió el sol, ese tipo de detalles que ya les damos un sentido y ya les damos una conciencia, también ya nos está diciendo que ya estamos en ese despertar, en ese agradecimiento, en esa aceptación y en ese disfrutar de lo que nos rodea. Otro sería aprender y aplicar pues lo que la vida nos enseña, ¿no? Esos aprendizajes que son necesarios para nosotros crecer y evolucionar. Y cuando te das cuenta de que estás aprendiendo algo y que ya lo aplicaste a tu vida, también te da esa conciencia de decir, bueno, esto sucedió para algo y sucedió en este momento y sucedió así para que yo hiciera esto, ¿no? Entonces, esos aprendizajes también son fundamentales para ese despertar espiritual. Otro es vivir el presente, el aquí y el ahora, ¿no? El no estar en el pasado, el que es que me hicieron, es que yo hice, es que no hice, o en el futuro, es que quiero hacer, es que necesito. No, estar en el presente y realmente disfrutar el aquí y el ahora también es una señal de que estás en ese despertar espiritual, en esa conexión contigo y con ese universo y ser supremo. Otro sería utilizar tu poder creador, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, sentirte que eres un ser divino, que eres un ser poderoso y que tienes la capacidad de crear lo que tú quieras. Manifestar esa co-creación de tu realidad también es síntoma de ese despertar espiritual, que a veces no lo hacemos tan consciente, que tenemos ese poder para crear lo que realmente queremos vivir y lo que queremos manifestar al universo, a nuestra vida, a nuestra familia, a todo lo que nos rodea, ¿no? Otro es reconocerte, amarte y aceptarte. ¿Por qué? Y aquí es lo que les decía del niño interior. Reconocer que existe ese niño interior, amarlo por lo que vivió, lo que no vivió y aceptarlo para poder transformar todas esas experiencias, todas esas vivencias en algo positivo, en algo que te vaya a sumar de aquí en adelante, ¿no? Entonces ese reconocimiento a ti mismo es a través de ese niño interior para poder aprovechar al máximo tus capacidades, tus fortalezas, tus dones, todo eso que posees para poder potenciarlo y manifestarlo positivamente en tu vida. Otro, y igual,
fundamental es saber lo que es correcto para ti, primero. Saber qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace falta, qué es lo que a mí me funciona. Cuando empiezas también a reconocer todas esas cuestiones que vienen derivadas también de ese niño interior, de conocerlo, sabes, ¿no? De qué eres capaz, sabes si esta herramienta te funciona, si no te funciona, si lo que estás haciendo te va a dar algo o no te va a dar, te va a hacer crecer, no te va a hacer crecer. O sea, el autoconocimiento, ¿no? Saber qué es lo correcto para ti. Otro, y son los dos últimos, que es el autoconocimiento, que va igual ligada a esas dos anteriores, y esa conexión con la naturaleza y con el mundo. Cuando ya empiezas a ser más consciente y a ser más empático con, no sé, los animales, las personas, las plantas, el conectarte con la naturaleza, abrazar un árbol, ese tipo de cosas también te están llevando a ese despertar espiritual, porque también ahí entiendes que todos somos uno y que todos estamos creados para fortalecernos entre todos, que no es una competencia y no es hacerle daño a una u otra cosa, sino más bien es complementarnos y darle el valor a todo lo que existe a nuestro alrededor. Cuando igual empezamos a tener esa conexión con nuestros semejantes, con los animalitos, con las plantas, con todo el universo, estamos también enfocándonos ya a ese despertar espiritual, porque todo eso ya está como en sintonía y va a hacer que nuestra energía se vaya elevando y se vaya sumando a nuestra vida, ¿no? Entonces, si ya detectaron algunos despertares espirituales, que nos pongan ahí en los comentarios si están despertando, si ya despertaron, si han sentido que esa conexión con estas cosas tan sencillas que a veces no las hacemos conscientes, pero que ya estamos en esa frecuencia, ¿no? En esa energía. Sí, ¿Cómo ves, Rosita? súper, mira que me gustó esa que decías cuando el autoconocimiento, ¿verdad? De ti mismo, o cuando tú ya sanas todo y reconoces que todo lo que pasó es para convertirte en la persona que eres hoy. O sea, ya tú agradeces. Eso me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque ahí ya tú tienes una Claro, porque conciencia. finalmente todo lo que ya pasó, todo lo que ya vivimos, nos hizo ser como somos hoy. Entonces, agradecerlo, aceptarlo, aparte de que te llena, te hace sentir fuerte, poderosa y te hace decir, bueno, yo soy capaz de lo que yo quiera, ¿no? Lograr lo que sea. Sí, no sé si has leído algún libro de Laín Carbo. Él dice que todo lo que nos ha pasado en la vida es un entrenamiento para llegar a cumplir la historia que tenemos que cumplir en la vida. Es que sí, es súper poderoso empezar a reconocernos así, ¿no? Mira, ya Sí, vimos aquí que ya nos pusieron que sí se han empezado a encontrar en ese despertar espiritual. Aquí nos pusieron sí, sí, Cris, que sí, Monse. emociones. Sí, dice que sí, que sí, que sí. Yo también me reconocí que sí, algunas cosas sí. Que entonces eso quiere decir que, a Que ver, vamos. esta sería la última pregunta. Eh, yo creo que lo que dijiste, o igual te la voy a decir, ¿qué debemos para mejorar mi vida espiritual? Ok, perfecto. De hecho, para como finalizar esta plática, era seguir unos pasos para aplicar nuestra espiritualidad en todos los días, ¿no? Que no sea de,
"Ay, tengo que hacerlo cierto día, tengo que hacerlo de cierta manera". No, es para que lo puedas aplicar en tu vida diaria, en cualquier momento, cualquier día, cualquier situación, puedas aplicar esa espiritualidad. Entonces, ahí voy a contestar tu pregunta con todos estos pasos. Ok, Son 7 pasos. Para mí, obviamente, alguna de ustedes a lo mejor encontrará sumarle o restarle ciertos pasos, pero ya es decisión de ustedes. A mí, esta manera es la que me ha funcionado a encontrarme y a conectarme con mi propio ser y con ese ser supremo. Entonces, el primero sería agradecer, que que creo anoten, es el, dile, que anoten, sí, sí, que sí, anoten. apúntenlo y ya nos van platicando si les sumaron algo, si le restaron, qué les funcionó, cómo se sintieron y ya estaremos haciendo otro live para ver esos resultados. Así es. Yo les decía, el primero agradecer, que creo es el pilar fundamental para todo y para ser espiritual, para encontrar esa espiritualidad debes de agradecer. Ese agradecimiento por lo que hay, por lo que no hay, por lo que va a llegar, te va a elevar esa energía y esa frecuencia positiva para subir tu conciencia y de forma espiritual te va a llenar completamente. Entonces sería el primero agradecer. El segundo, Agradezco. meditar. Meditar no nada más es estar, Ay, no te me vayas. ahí estoy, ahí me ven, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, el segundo sería meditar y esa meditar no es simplemente a lo mejor escuchar una meditación, sino meditar es encontrar esa conexión con tu ser, con el ser supremo y con todo eso que te rodea. Y igual meditar, creo que es un tema que cada quien debe de encontrar su manera de meditar, su forma de meditar. Y cuando encuentras qué te funciona a ti para meditar, creo que te ayuda muchísimo también a saber cómo conectarte con ese ser supremo, ¿no? Y a veces meditar nada más, piensan, ay, deja tu mente en blanco. O sea, meditar para mí es escucharte, escuchar tu corazón, tu respiración, o sea, esos detallitos que no hacemos tan conscientes a veces y que a través de la meditación podemos lograrlo. Entonces, sería meditar junto con la respiración. Yo, a mí me pasa mucho que cuando medito es como que mi voz interior me dice cómo guiarme. Yo creo que es como Así es. callar para aprender a escuchar, ¿verdad? Así es, así es. Y todo eso va ligado a los siguientes pasos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el siguiente es conectar con tu divinidad, que sería también tu niño interior. Y ese conectar con tu niño interior no es más que escuchar esa voz y entender a veces por qué actuamos como actuamos. Cuando hacemos conciencia de ese niño, de esas heridas que tuvo de infancia, las reconocemos, las trabajamos y las aceptamos, entonces esa divinidad ya empieza a trabajar a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, esa vocecita interna, que sería tu niño interior, ¿cómo, ¿cómo aprender a escucharlo? Y aquí les doy un ejercicio rapidísimo. En la noche antes de dormir, justo antes de que ya se vayan a quedar dormidos, empezar a visualizar a tu niña o a tu niño interior y preguntarle algo. No esperar una respuesta como tal, ni en el momento, pero cuando ya empiezas a hacerle esas preguntas, esa conciencia de que existe ese niño, te va a dar muchísimas respuestas que a veces pareciera que es magia, pero en cualquier momento se te puede presentar esa vocecita y decirte qué es lo que tienes que hacer o qué necesitas hacer para, para que tú estés bien. Entonces ahí les doy ese pequeño ejercicio para que lo hagan. El otro es conocerte y escucharte,
sabiendo ahí el autoconocimiento, a veces no nos escuchamos porque nos da miedo escucharnos. Pensamos que esa voz que oímos nos da miedo. Entonces, escucharnos, independientemente de escuchar esa voz interior del niño, escucharnos como adulto, escucharnos y también preguntarnos, aquí herramienta de coaching, cuestionarte como adulto para saber y autoconocerte qué necesitas, qué requieres, qué te hace bien, qué te va a hacer brillar, ¿no? Entonces, ese sería otro de los pasos. Otro es hablar contigo mismo, porque en esa escucha pensamos que nada más es escuchar y ya, pero hablarnos a nosotros mismos, o sea, realmente hablarnos con nosotros, muchas veces dicen, ay, es que está loca, está loco. No, hablarte a ti misma o a ti mismo también te va a dar muchas herramientas que a veces, como no lo haces consciente, no sabes que están ahí. Entonces, cuando empiezas a hablarte en voz alta, porque hay personas que lo manejan en voz baja, pero cuando lo haces en voz alta, como que todo tu ser se conecta y entonces te hablas realmente a ti. Y igual, aquí hay un ejercicio bien, bien poderoso, verte al espejo y preguntarte. Hablarte al espejo te va a dar muchas respuestas y muchas cosas que a veces no encuentras tan fácilmente, ¿no? Y también hablarte a ti mismo, entraría aquí, utilizar coaching, una sesión de coaching, porque a través de esa sesión podemos hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. El temor de a veces de hablarnos nos limita muchísimo. Cuando hacemos, por ejemplo, la sesión y nos quitamos de esas barreras, también salen cosas que dices, y te ayuda mucho a autoconocerte. Entonces, también una herramienta fundamental. La otra es aprender y aplicar el conocimiento, y aquí es leer, buscar información, buscar esa información que te va a hacer, crecer como persona, ¿no? Tu crecimiento personal. Esa cultivación de conocimiento te va a dar también esa elevación espiritual. ¿Por qué? Porque empiezas a entender muchas cosas y a través del conocimiento aprendes cosas que no ves luego en ti y las ves a través de ese conocimiento. Entonces, igual, les voy aquí a recomendar un libro que a mí me hizo entender muchas cosas, que lo he leído 3 veces y cada que lo leo le encuentro algo diferente. Y creo que es un libro que también, la forma en como lo explica el autor, te hace encontrarte a ti mismo ciertas cosas. El libro se llama Inteligencia Espiritual y es de Don Millman. De todas maneras, si alguien gusta, le puedo pasar el libro. Es un libro cortito, no es ¿Inteligencia muy, qué? muy largo, pero ahorita se los apunto aquí si quieren. Sí, sí. Pero es, bueno, para mí creo que es uno de los libros que más me ha marcado en cuestión espiritual, porque realmente habla sobre leyes, ¿no? No les quiero adelantar mucho porque creo que cada quien debe encontrar su interpretación, pero realmente es un libro que si lo analizan, les va a dar muchas, muchas respuestas. Aquí se Lo los voy a paso. leer. Sí, y de todas maneras, si alguien gusta, yo se los puedo pasar PDF, y excelente libro. Y mi última herramienta, mi último paso sería Ho'oponopono, que yo ando hablando Ho'oponopono en todos lados. Ho'oponopono es una técnica hawaiana que habla sobre rectificar el error. El error sería una creencia, una memoria, algo que nos está limitando, que adoptamos generalmente cuando estamos niños. Entonces, esta técnica, aparte de liberarnos de esas creencias
y a nosotros liberarnos, libera a nuestros ancestros y a nuestros descendientes. Entonces es una técnica poderosísima. A mí me ha funcionado en muchísimas cosas, pero creo que para encontrar esa espiritualidad, aplicar esta técnica ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque te conecta con tu propia divinidad y también te conecta con ese ser supremo. Y es a través de 4 palabras sencillas, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y cada palabra te conecta contigo y te conecta con ese ser. Entonces, es una herramienta que igual si no la han aplicado, les invito a que la apliquen, repitiendo esas 4 palabras en la forma como ustedes quieran. Les va a ir despertando y les va a ir abriendo una conciencia diferente. Hay personas que me han dicho que aplicándolo les cambia totalmente la situación o les cambia la forma de ver las cosas, pero es precisamente porque ahora sí que va directo al punto. Para aplicar esa técnica no necesitamos tener en mente el problema, ¿no? O sea, ejemplo, no sé, no tengo dinero, por ejemplo, ¿no? Y empezar, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pero no pensando o creando una expectativa de que me va a llegar el dinero por magia, ¿no? Sino simplemente dejarlo fluir. Al dejarlo fluir y al estar repitiendo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, tu manera de pensar sobre el dinero va a cambiar. Obviamente no es magia, hay que practicarlo, hay que ser constante, pero es una herramienta que ayuda muchísimo para casi todo. Bueno, más bien para todo, creo. Enfermedades, situaciones, etcétera. Hay muchas herramientas de Ho'oponopono que les ayudaría, pero esta es la más fácil, repetir, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y esas serían mis pasos a seguir. Y el último, así como que un plus, yo manejo y equilibro los chakras. Los chakras son puntos energéticos en nuestro cuerpo y los aplico de una manera también muy fácil, porque si nos enfocamos en cada uno, pues es mucha información. Pero aplicarlos, sanarlos de una manera muy fácil es decir en cada chakra ciertas palabras. Y en este caso es yo soy, que sería el chakra de aquí. Yo soy, yo comprendo, yo hablo, yo amo, ay, perdón, yo hablo, yo amo, yo puedo, yo deseo y yo tengo. Cuando yo los empecé a aplicar así diario, realmente también cambió no un poco, mucho mi estado de conciencia. A veces creemos que no va a funcionar, pero es tan poderosa la palabra, y tú lo sabes, Rosita, que las palabras son Son poderosísimas. poderosas. Sí, cuando tú empiezas a aplicarlas de esa manera, no saben los cambios que pueden tener. Yo hice un cartel con el yo soy, o sea, con todos, y todos los días los repito, a veces una vez al día, a veces 3, 4 veces, las veces que sean necesarias, pero sí te cambia tu estado de ánimo, tu manera de ver también la situación, porque estás equilibrando tus puntos energéticos a través de la palabra. Entonces, estas herramientas también les pueden ayudar muchísimo a empezar a elevar esa espiritualidad. Y bueno, también sin antes decirles que ustedes crean su propia forma de ser espirituales, donde ustedes se sientan cómodos, donde ustedes sientan que esa es la conexión que realmente necesitan con ustedes y con ese ser supremo. Ahí esa es su espiritualidad. Me encantó lo de los chakras, porque he Aquí se los escuchado decimos. mucho que cuando tus chakras están enfermos o están bloqueados, pues es como que bloquea ciertas áreas de tu vida. ¿Es así o no? Sí, de hecho sí. A veces esos puntos energéticos pues se bloquean por personas, por energías, por situaciones, por enfermedades, o sea, por muchísimas cosas.
cuando tú empiezas a desbloquear, también por arte de magia se puede hacer. Hay muchas maneras de desbloquear los chakras. Esta es una manera fácil de hacerlo, pero obviamente hay veces que sí necesitan trabajar más sobre ese chakra en especial y también se puede, porque cada chakra tiene un color, cada chakra tiene una palabra, cada chakra tiene una cierta función. Entonces, también cuando los vas equilibrando, también es muy poderoso para entrar en esa sintonía con esa espiritualidad. Y la espiritualidad entra también por aquí, que es el primer El chakra primer de chat. arriba para abajo, que es el yo soy. Tu ser supremo va a estar aquí, tu divinidad está aquí. Entonces, también muy bueno si ustedes lo aplican. Y son herramientas muy sencillas y muy fáciles, pero muy, muy poderosas. Mira que no sabía esa herramienta, pero la voy a aplicar. La voy a aplicar porque nunca he trabajado mis chakras y bueno, lo voy a hacer y sé que voy a tener pues muchos resultados. Claro que Mira, sí. vamos a saludar a Luzmi, que por aquí nos mandó saludos. Hola, Gracias por estar Luz. acompañándonos. Soraya también. Hola, chicas. Hola, saluditos. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de este programa. Ha estado súper, súper bueno. Me llevo herramientas poderosas para aplicarlas en mí. Espero que ustedes también las apliquen. Eh, que son herramientas poderosas y fáciles. Así Así es. que, Muy, muy eh, fáciles, muy poderosas. ajá, nos gustaría que nos escriban qué se llevan de este live para podernos despedir e irnos felices y contentas. Pues, Maureen, muchísimas gracias. Me ha encantado compartir contigo, en verdad, herramientas poderosas que no las conocía y que las voy a implementar. Perfectísimo. Vas a ver que si aplicas con constancia, se van viendo los resultados. Y sí, Exacto. son muy poderosas, muy fáciles. Y lo mejor de todo es que te ayudan a encontrarte contigo mismo. Sí, Entonces, sí, hay que nos vayan platicando cómo van viendo esos resultados a través exactamente. de las redes sociales. Exacto, que nos escriban, di tus redes para que te escriban y cómo es, y nos puedan comunicar cómo les ha ido con las herramientas que has dado. Claro, claro que sí. Esperamos que les funcionen mucho y que realmente nos comenten cómo han aplicado y cómo les han servido estas herramientas. Yo estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como Maurín Gutiérrez Pérez, Maurín con doble E. Ahí, ahí los estamos esperando. Y bueno, mi misión es en ayudar y apoyar a esas mujeres a encontrar su paz interior, a reconectarse con su propósito de vida para que brillen a cada instante. Así que si alguien ahí quiere profundizar más, están las sesiones de coaching. Todas las sesiones las hago con la técnica de Ho'oponopono. Entonces, si igual a alguien le interesa, pues ahí me contacta y estamos eh, listísimas para poder acompañarlas a ese crecimiento personal. Y igual darte las gracias, Rosita, por este espacio, por poder compartir contigo, que ya teníamos mucho tiempo que habíamos quedado y no lo habíamos concretado, pero hoy finalmente se dio. Y también decirles que Rosita es también súper, súper poderosa en sus sesiones de coaching, así que eh, ella también ahí tiene muchas herramientas súper poderosas para apoyarlas y para encontrar nuestra mejor versión. Así que muchas Sí, gracias, Rosita. Gracias a gracias a ti, todos. Maureen. Chao, un abrazo. Saludos para todos. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Igualmente, bendiciones, que estén muy bien. Un abrazo de luz y acuérdense que todos poseemos esa luz y ese poder para crear lo que queramos. Gracias, bye, bye, bye. Bye, bye. Uy, 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 no sé. No, no. Ay, no sé dónde. Aquí.